Estamos de vuelta en Semana Política y lo prometido es deuda. Tiene la palabra la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Semana Política. Bien, gracias por la invitación. Qué bueno. Oiga, empecemos por lo primero es lo primero, como dice mi abuelita. Hay una polémica que ha dado que hablar. Ya la presidenta del Partido Socialista derechamente pide la renuncia de la embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, por esta polémica carta que se da a conocer en el que pide ciertos recursos a la gobernación del Biobío para un proyecto. ¿Qué le parece a usted y si usted cree que debería dejar su cargo en medio, además, recordemos, del lío de platas del caso Convenio? Bueno, lo primero es que ya la carta a mí me parece que está fuera de toda procedencia en el caso de una embajadora que está en otras funciones, ¿cierto? Entonces, a mí ya eso me parece cuestionable. Esto a priori, yo entiendo que además desde Cancillería se están realizando investigaciones para dilucidar toda la investigación, ¿cierto? Y los datos que hayan de por medio y así poder tomar decisiones con toda la información, que me parece que es lo que procede a la solicitud de renuncia. A mí el canciller va a tener una voz importante en esto, pero me parece que es razonable de plantear. Que es razonable que se le pida la renuncia. Sí. Ahora, a su juicio, porque han habido, bueno, justamente decían también desde la oposición que no les parecía que solamente haya una reprimienda. Han habido críticas, diputada, que han apuntado, más allá solamente desde la oposición, críticas, porque no es la primera controversia de un embajador en esta administración. Hemos visto también en administraciones anteriores, pero lo que se ha criticado en esta administración es quizás falta de experiencia de algunos embajadores, como se acuerda que vimos una controversia, por ejemplo, en España. ¿Ha faltado, cree usted, ese punto en particular a la hora de nombrar embajadores o no? Porque esa es una de las críticas que han hecho diplomáticos también. Mira, yo en esto me quedo con las palabras de la ex canciller Urrejola, que lo planteó en su momento cuando se cuestionaron los nombramientos, sí, en donde en realidad el gobierno ha mantenido la política que han tenido los gobiernos anteriores, en que se ha respetado que al menos, ¿cierto?, un 20% sea de nombramiento de carácter político, pero todo el resto de nombramientos tienen que ver con personas con carrera diplomática y por lo tanto ese criterio se ha mantenido. Yo distingo totalmente lo que sucede con este caso en particular, en donde vemos una gestión, ¿cierto?, que es cuestionable por parte de la canciller, que no es lo mismo con los cuestionamientos que se le hicieron en su oportunidad al embajador en España, que más bien tiene que ver con diferencias políticas y algunas cuestiones, ¿cierto?, del cargo, ¿cierto? Entonces yo en eso creo que no es lo mismo, me parece que es importante también diferenciar. Ahora, ¿le gustaría a usted que esta decisión fuera rápido? Porque, digamos, esta información no es nueva, ya lleva al menos 24 horas desde que publicó, ¿cierto?, la tercera la noticia. ¿No debería haberse ya tomado esa determinación de pedirle la renuncia a su juicio? Mira, no, yo creo que en esto el canciller tiene al menos, yo creo, la confianza del presidente de proceder, ¿cierto?, respecto a la investigación que se está realizando. Y me parece que estamos en tiempos adecuados, o sea, no es que ha pasado tanto tiempo, de hecho ha pasado, ¿cierto?, un día desde que se tiene la información. Perfecto. ¿Espera usted entonces que llegue esa notificación? Sí, yo espero y espero también porque las investigaciones también son para ver cuáles son los intereses que hay detrás, ¿cierto?, si hay más personas involucradas, y eso me parece positivo, o sea, uno no puede llegar, ¿cierto?, y tomar decisiones si es que a lo mejor hay más personas involucradas. Me parece procedente que se espera una investigación. Perfecto. Diputada, la quiero llevar ahora al terreno político. La semana pasada fue una semana movidísima, ¿cierto? Tuvimos cambio de gabinete, quedaron evidentes heridas en Revolución Democrática. Y este fin de semana, después del cónclave, vimos a varios militantes de Revolución Democrática señalando que es urgente que la formación de un partido único del Frente Amplio. ¿Qué le parece a usted que ahora también, en medio también de la crisis, desde Revolución Democrática digan que es de carácter urgente? ¿Usted considera que es urgente? O sea, es una posición que ya hemos tomado, en realidad ya la totalidad de los partidos del Frente Amplio, por lo tanto creo que ya sería también importante al alero de la opinión pública y de quienes siguen nuestro proyecto, que podamos dar con claridad cuáles son los caminos, los tiempos que se están pensando y tener el proceso claro. O sea, en esto hay discusiones políticas que dar, también tiempos electorales que vamos a tener que responder, pero creo, sobre todo en lo que respecta a la discusión política, que es importante que esos espacios se
entreguen entre nosotros. Sobre todo porque yo creo que una cosa es responder a que las próximas elecciones vayamos en un mismo partido, que me parece bien, pero creo que no es suficiente. ¿En qué sentido no es suficiente? No es suficiente primero por la responsabilidad que tenemos, ¿cierto? Que no somos parte y seríamos ya el partido del presidente de la República, tenemos otra responsabilidad en este momento político, que responder hacia el país, de tener proyecto político común y presentar esa carta de navegación, ¿cierto?, al presidente de la República. Esa es la responsabilidad que tenemos, ¿cierto? No solamente ir juntos en la próxima elección. Y además porque creo que en un contexto en donde hemos tenido distintos hitos, ¿cierto?, también histórico, hemos tenido un proceso constitucional que todavía no concluye, en una segunda etapa, en donde hubo un primer pronunciamiento por parte del país, ganando la postura que nosotros no estuvimos de acuerdo, ¿cierto?, que fue el rechazo, y además resultados de las elecciones que también nos han dado cuenta que tenemos que dar una respuesta con mayor contundencia, con mayor base también hacia lo que espera la ciudadanía, ¿cierto? Entonces yo en eso creo que la responsabilidad es más grande que simplemente juntarnos. Ahora, pero ¿usted cree que, lo voy a preguntar de esta manera también, ¿están de acuerdo en la militancia de Convergencia Social el hacer ahora un partido único que incluya, por supuesto, a Revolución Democrática, que está pasando por la crisis del caso Convenio, a pesar de que han dicho, ¿cierto?, de que hay ciertos militantes involucrados? Es una realidad, lo hemos visto también en la fuga de militantes de los últimos tiempos. ¿Usted cree que en la militancia están todos de acuerdo o debería plebiscitarse esa opción? Bueno, estos procesos requieren espacios de plebiscito y de consultas internos para poder llevar a cabo, por ejemplo, una fusión. Entonces eso es parte de lo que... ¿Y usted está de acuerdo con esa fusión? A mí me parece que sí. Y de hecho he estado en esa postura desde ya harto tiempo atrás de lo que sucediera con este contexto, ¿cierto?, de las fundaciones. Me parece que no relativiza la voluntad política de construir un proyecto común, porque el objetivo no es responder a las coyunturas o tener un partido, ¿cierto?, que no tenga problemas. O sea, todos los partidos políticos pueden tener más de un problema, sobre todo ya también teniendo en consideración las responsabilidades que se van asumiendo, pero me parece que, sobre todo por las conclusiones a las que ha llegado el Comité Central de Convergencia Social, es la voluntad que tiene la dirección del partido de hacer conducir un proceso de unidad. Perfecto. Diputada, la quiero llevar al tema de la reforma. Tenemos poco tiempo, pero si no podríamos hablar. Pero tema de las reformas. Siguen los diálogos esta semana, se espera que el gobierno convoque a más actores políticos, también están las reuniones por el pacto fiscal el jueves, pero sobre reforma previsional, han sido muy claros desde Chile Vamos que la línea roja es el 6% de cotización adicional a cuentas individuales y que de eso no se van a mover. ¿Usted ve realmente posible un acuerdo cuando esa es una postura que han dejado bien clara en la derecha? Es que aunque la dejen pasmada, ¿cierto?, con letras gigantes, eso no responde a los intereses que tiene el país. Yo creo que nos tenemos que mover todos a generar un acuerdo. Eso es lo que nos pide el país. Después de toda la discusión que se ha dado en materia de reforma de pensiones en gobiernos pasados, en donde ellos sí se movieron de esa postura, ¿por qué ahora no? Y, por ejemplo, ¿usted cree que están las condiciones para que el gobierno se mueva de un 4? Porque se habla, ¿cierto? La ministra ha dicho que la postura del gobierno es 4-2. Sí. ¿Usted cree que se puede ceder aún más para llegar a un punto medio como ocurrió cuando en el gobierno anterior, por ejemplo, donde era 3-3? Es que mi pregunta es, ¿qué ha dado la oposición? ¿A qué está disponible la oposición? Creo que la pelota está en su lado de la cancha. ¿El gobierno, a su juicio, no debería ceder más en su postura? O sea, a mi juicio, la propuesta de reforma de pensiones debería ser un 6% a seguro social. Y eso lo creo, ¿por qué? Porque a veces se da el debate como si esto fuera 6% para allá, 2%, cifras que no son entendibles tampoco para lo que es las pensiones, las jubilaciones. De lo que estamos hablando es que va a llegar menos lucas para las pensiones mensuales. Cada vez que decimos va a capitalización individual, es lucas menos que van a llegar a los montos de las jubilaciones de las personas. Y en eso también la ministra ha sido clara. 6% de seguro social para las mujeres, para una mujer que ha cotizado 30 años de su vida, va a implicar un aumento de 208.000 pesos. Si le quitamos ese 6%, va a ser menos. Entonces, hay que hacerse cargo de eso. Si hay una contrapropuesta que también ponga sobre la mesa los mismos montos a garantizar, perfecto, conversémoslo. Siempre hemos estado disponibles a eso.
Pero lamentablemente yo lo que veo por parte de la oposición es anquilosar una posición ideológica de defensa del modelo que existe hoy en el sistema de pensiones. Y cuando nosotros la propuesta que tenemos es de un sistema mixto, de mezclar ambas posturas, y eso yo no veo que hemos tenido una respuesta que esté a la altura de lo que espera la ciudadanía. Perfecto, diputada, la tenemos que dejar hasta acá en esta entrevista, pero le agradecemos por supuesto por venir a Semana Política. Muchas gracias por venir con nosotros. Gracias por la invitación. Que tenga una buena tarde. Seguimos nosotros.